Unidad Didáctica 9. El trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, CSW, y su incidencia para con los grupos desfavorecidos de mujeres. Vídeo 5. Unidad Didáctica en lenguaje sencillo. Para defender los derechos humanos contamos con leyes y con políticas públicas. Hoy vamos a ver la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la CSW, que es la encargada de la política mundial sobre las mujeres. Con este vídeo queremos acercar la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la CSW, a las mujeres y niñas con discapacidad, a las madres de hijos e hijas con discapacidad y a las cuidadoras de personas con discapacidad. ¿Qué vamos a conocer? A conocer la CSW, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Vamos a ver cuál es su programa, el programa de la CSW, cómo pueden participar las ONGs en la CSW y cuál es el compromiso de España con la CSW. ¿Estamos? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, los países decidieron que no debería de haber más guerras, que sus problemas deberían solucionarlos de otra forma. Ese mismo año crearon la Organización de Naciones Unidas, también conocida como Naciones Unidas o como ONU, para que los países se pudieran reunir, pudieran hablar y así poder solucionar sus problemas. La ONU, que es la organización internacional más grande que existe, une a la mayoría de los países del mundo. 193 países son miembros de la ONU. La ONU se encarga de mantener la paz en el mundo, de luchar contra la pobreza y de trabajar por los derechos humanos. La ONU tuvo en cuenta a las mujeres y a las niñas desde el principio. En 1946 creó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la CSW, que es la que vamos a hablar en la CSW es la principal organización dedicada exclusivamente a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres. Igualdad de género significa que hombres y mujeres deben de tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y recibir el mismo trato. Y el empoderamiento significa dar poder, hacer fuerte, dar independencia a una persona o a un grupo de personas. Cuando una persona está empoderada, puede tomar decisiones en su vida. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la CSW, se encarga de la política mundial de las mujeres, de buscar soluciones para los problemas que pueden tener las mujeres y las niñas. Desde 1959 a 1962 se encargó de hacer las leyes y de hacer los acuerdos internacionales más importantes sobre la igualdad de los hombres entre los hombres y las mujeres. Desde 1965 a 1967 preparó la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Convención CEDAW, que es la convención que defiende los derechos de la mujer, que quiere eliminar cualquier discriminación contra las mujeres y contra las niñas. En 1975 la- se declaró el Año Internacional de la Mujer en 1975 y de 1976 a 1985 fue el Decenio de la Mujer, 10 años dedicados a la mujer. Con todo este trabajo de estos años, eh, dio como fruto la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 1995, que es la guía que tiene la ONU para que los derechos de las mujeres cumplan. Vamos a ver ahora la CSW. La CSW tiene un programa, unas actividades
que se diferencian en dos partes. Por un lado, tiene las reuniones oficiales y por otro lado tiene eventos paralelos, actividades paralelas. Esas actividades, esos eventos paralelos, los tiene dentro de su sede en Nueva York y después hay otros eventos paralelos fuera de su sede, de sus instalaciones en Nueva York. Vamos a verlo cada uno de ellos. Las reuniones oficiales se hacen en el periodo anual de sesiones. El periodo anual de sesiones es la mayor reunión de personas que defienden la igualdad de género en el mundo, la igualdad entre hombres y mujeres. Acuden ministros, ministras, responsables de gobierno, personas que representan a las ONG y se reúnen todos los años en Nueva York en el mes de marzo durante 2 semanas. Normalmente coincide con el día 8 de marzo, que es el día de la... En estas reuniones se tratan temas muy importantes para las mujeres y las niñas. Cada año tratan un tema que tiene más prioridad, que es más importante, o revisan temas de años anteriores y a veces también se tratan problemas que surgen nuevos. En estas reuniones se debate, se habla y cuando termina todo esto se elabora un documento que se llama Conclusiones Convenidas, los acuerdos a los que han llegado, conclusiones convenidas. En este documento deben utilizarlo todos los países, lo debe utilizar la ONU, lo debe utilizar la sociedad, las ONG, las empresas, los medios de comunicación, todos deben de utilizarlo para defender los derechos de las mujeres. ¿Qué se hacen en esas reuniones? Pues se debate, se habla sobre cómo mejorar el futuro de las mujeres y de las niñas, se definen políticas, se ve qué políticas son las que serían más adecuadas para solucionar los problemas de las mujeres y de las niñas y se definen normas, leyes mundiales. eh, Todo para que la igualdad de género exista y para que las mujeres y las niñas puedan disfrutar de sus derechos. Todas estas reuniones se pueden seguir en todos los idiomas en el canal de televisión de Naciones Unidas. Hemos dicho que también había unas actividades paralelas, los eventos paralelos. Los eventos paralelos podían ser dentro de la sede de la CSW en Nueva York o fuera de la sede. Vamos a ver ahora los eventos paralelos en la sede de la CSW en Nueva York. Los países y la ONU, en colaboración con las ONG, celebran muchos eventos en esas semanas en las instalaciones de la ONU. Y en esas actividades se hablan de lo que se piensa sobre las políticas, sobre la igualdad de género. Se comparte información, se defiende lo que se piensa, se intentan a convencer a los demás sobre algunos aspectos que influyen a las mujeres y a las niñas. Y, y además se ve que es lo mejor que pueden conseguir para que haya igualdad. Y en los eventos de fuera de la sede, pues la sociedad civil, que son las organizaciones que no son ni empresas ni son gobiernos, que también se llaman asociaciones o ONG, fundaciones, eh, son las organizaciones no gubernamentales, las que no pertenecen. Pues la sociedad civil organiza actividades fuera de las instalaciones de la ONU en distintos lugares de Nueva York. Hay muchos eventos paralelos y el público puede participar y pueden debatir sobre temas relacionados sobre los derechos de las mujeres y la mejor manera de conseguir esos derechos. Em, las reuniones de los gobiernos y de los países son muy importantes, pero las de la sociedad civil son fundamentales. ¿Cómo pueden participar las ONG en la CSW? Em, la CSW, que es una de las comisiones de la ONU, permite que las ONG participen en las sesiones, en las reuniones y en las actividades paralelas. Eh, pero es necesario
eh, eh, estar en además en esas reuniones para poder hacer visibles los problemas de las mujeres. Y, y además sería es muy importante que también se pudiesen ver los problemas de las mujeres y de las niñas con discapacidad, porque la CSW habla de los problemas de las mujeres, pero tiene menos información, menos conocimiento sobre los problemas de las mujeres con discapacidad. Por eso es muy importante que las ONG de personas y de mujeres con discapacidad estén en esas reuniones y en esas actividades paralelas. Las ONG que pertenecen al ECOSOC, el ECOSOC, que es la Comisión Funcional del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que es un organismo em, que lo que quiere es conseguir el desarrollo sostenible, es decir, resolver los problemas que hay ahora, pero sin perjudicar la economía, sin perjudicar a las personas y cuidando el medio ambiente, cuidando al planeta. Pues las ONG que pertenecen a ECOSOC, a esa organización, a ese organismo, o van en representación de otras organizaciones que pertenecen a ECOSOC, esas pueden participar en las reuniones oficiales, pueden asistir a negociaciones y acuerdos y tomar decisiones y pueden hacer intervenciones tanto orales, pueden participar hablando, exponiendo sus ideas, o también pueden participar en con intervenciones escritas, dando documentación. Es muy importante porque además también pueden hacer contacto con otros países, con otras delegaciones. Vale. Si la ONG no pertenece a ECOSOC, pues entonces puede participar en los eventos paralelos que se organizan fuera de la sede de la CSW. No podría participar en, en las otras dos. Recomendaciones para las ONG que quieran acudir a las actividades de la CSW. Eh, en, en estos días, eh, en esos días, en esas 2 semanas de marzo, se reúnen muchísimas mujeres, unas 11.000 mujeres de todas las partes del mundo, de organizaciones de todo el mundo, y hay muchísimas oportunidades para intercambiar ideas, conocimientos, inquietudes, para hablar con mucha gente. Y hay muchísimos eventos. Y por eso es importante, antes de llegar allí, conocer qué actividades, qué eventos son los más interesantes para poder organizar un poco y poder acudir a todos ellos. Una cosa importante que hay que saber es que las actividades se desarrollan, se hacen en lugares que la mayoría de las veces no están adaptados, no son accesibles para personas con discapacidad. No hay intérpretes de signos, a veces no hay rampas y eso hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que normalmente en todas las actividades se habla en inglés. Y también es muy importante seguir antes de ir y durante las actividades, seguir por las redes sociales a ONU Mujeres para estar informados de todas las actividades que se van a hacer. Para poder acudir a las SW, a esas actividades, hay que inscribirse en el mes de noviembre. Vamos a ver ahora cómo España participa con la CSW. ¿Cuál es el compromiso de España con la CSW? La igualdad de las mujeres es una prioridad para la política de España y desde la política de España se trabaja en acuerdos para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas, en luchar contra la violencia que sufren las mujeres y las niñas, en acabar con las discriminaciones, garantizar en definitiva los derechos de las mujeres y de las niñas y también de las mujeres y de las niñas con discapacidad. España ha ratificado que a comprometerse se ha comprometido en cumplir dos leyes internacionales muy importantes para la discapacidad.
Estas dos leyes internacionales son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, em, que ya hemos dicho que lo que quiere es acabar con la discriminación contra la mujer, y la otra ley internacional es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también conocida como la CRPD, que es la ley internacional que quiere garantizar que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos. Bueno, España también está comprometida con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, em, buscando pues, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, el de igualdad de género, con el que se quiere que mujeres y hombres puedan disfrutar de los mismos derechos y de las mismas oportunidades. España también participa en las reuniones de la CSW y en los actos paralelos, ¿vale? Y, España ha participado en los principales debates, em, debates sobre incorporar a las mujeres en poder decidir en las tomas de decisiones, en luchar contra las diferentes formas de violencia contra la mujer y en que la mujer con discapacidad pueda acceder a todos los servicios públicos, a la justicia, a la política. La CSW, hemos dicho que cuando termina esas reuniones elabora un documento que son las conclusiones convenidas, y España también ha trabajado mucho para que en ese documento se recojan, incluyan cosas muy importantes, todas estas cosas que afectan a las mujeres y a las niñas. España, por ejemplo, y la Unión Europea han negociado para que se incluya en esos documentos un párrafo sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, para que se reconozcan los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad y su participación y su inclusión en las pueda participar en todas las actividades de la. España también trabaja por los derechos económicos de las mujeres, para que puedan encontrar trabajo y para que ese trabajo sea de calidad, que sea un trabajo que tenga un contrato, que tenga protección social, que tenga un salario justo y con unas condiciones justas. También ha trabajado España para que se reconozca el valor de los trabajos de cuidado, es decir, cuando sobre todo em, lo que quieren es que se reparta el trabajo de los cuidados entre los hombres y las mujeres. El trabajo de cuidado es cuando hay que cuidar a los niños o a las niñas, o hay que cuidar a las personas mayores, o hay que cuidar a las personas con discapacidad, que no sea siempre la mujer la que hace esos trabajos de cuidado, sino trabajo se tiene que repartir entre los hombres y las mujeres, porque es injusto para las mujeres. España también trabaja pues defendiendo los derechos de las mujeres con discapacidad, em, también cooperando con otros países para que haya igualdad de derechos entre de las mujeres y de las niñas, y también porque hay un acceso a la salud sexual y reproductiva en igualdad de condiciones, que las mujeres y las niñas puedan saber todo lo relacionado con salud en el embarazo, en el parto, en la lactancia o las enfermedades que pueden tener debido a las relaciones sexuales. Sigue habiendo muchos retos y aunque se ha avanzado mucho, todavía hay mucha discriminación entre las mujeres y las niñas, y hay que seguir trabajando, y España quiere seguir trabajando también con organizaciones internacionales y con otras organizaciones de España, como el SERMI, buscando pues a las mujeres y a las niñas con discapacidad extrema. Con esto terminamos este vídeo. Os animamos a aprender más sobre la CSW, sobre la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Aquí tenéis algún vídeo
Tenéis en la página web del Aula de Derechos Humanos de la Fundación Mujeres, podéis encontrar vídeos de mujeres con discapacidad en los que cuentan sus experiencias relacionadas con este tema. En el Aula de Derechos Humanos de Fundación Ser Mi Mujeres también podéis encontrar más vídeos y más bibliografía sobre la CSW. Y si queréis saber cuánto habéis aprendido sobre la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, podéis hacer el cuestionario en lectura fácil, lo podéis encontrar en el Aula de Derechos Humanos de la Fundación Ser Mi Mujeres. Y recuerda que los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad también tienen que estar W. Avanza a la siguiente unidad didáctica. Unidad didáctica 10. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y su relevancia para las mujeres y niñas con discapacidad.